última versión de lo que sería el proyecto. Le digo última versión en el sentido de que cuando se hace la ingeniería geotécnica o la mecánica del suelo en esta etapa, pues las investigaciones muchas veces no articulan con las otras especialidades, lo cual no debe ser, por supuesto, eso lo conversamos en algún momento. La salida al campo, la ejecución de excavaciones o perforaciones, la toma de muestras, los análisis de laboratorio, los materiales, la recolección de los resultados, el proceso y el diseño, ¿no? Y sin embargo, se entrega esa información cuando todavía se está afinando lo que es el proyecto mismo. Entonces, esa falta de articulación muchas veces es asumida como responsabilidad por el diseñador final, ¿no? El ingeniero estructural de pronto dice, bueno, ya el ingeniero de suelos me dio la capacidad de carga y yo con eso puedo diseñar. Pero sin embargo, cuando suceden modificaciones de cargas o sucede cambio de ubicación de las edificaciones dentro del área, el estudio de suelo prácticamente ya no es de mucha utilidad. La ventaja ¿dónde estaba? En que la homogeneidad de los suelos, ¿no? Que presenta a veces un terreno y la resistencia de estos materiales juegan a favor, o sea, son muy generosos en cuanto a la resistencia, especialmente en Lima como departamento, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos pues condiciones bastante homogéneas en la concentración. Se concentra todo en la costa alrededor de los distritos más cercanos, San Miguel, San Isidro, Miraflores, etcétera. Entonces, prácticamente estamos dentro de lo que fue el antiguo delta del río Rímac, que ha acumulado una cantidad enorme de material, ¿no? Que corresponde a un conglomerado de muy buena resistencia. Entonces, que yo cambie mi proyecto, lo voltee, lo ponga hacia el fondo del terreno o en paralelo con uno de los lados, muchas veces la resistencia absorbe todo ese tipo de imperfecciones o irregularidades. Sin embargo, cuando ya los suelos son más finos, la situación es mucho más crítica, ¿no? Poner, por ejemplo, una planta procesadora en zonas, por ejemplo, de CG selva, entonces la condición ya no es igual, ¿no? A eso lo hemos evaluado y hemos visto que estas cimentaciones pues también tenían diferentes formas, como las zapatas aisladas, las cimentaciones corridas, etcétera, y encontramos una relación largo-ancho que nos permitía pues abordar todos estos tipos de situaciones y calidad de materiales, ¿no? Por lo tanto, la interacción que hay aquí, en esta parte de las cargas, que la llamamos desde un principio como N', tal como llega, y cuando ya está acá a nivel de la cimentación, tendría que ser a nivel de la cimentación, la contrastábamos con las fuerzas resistentes del suelo, ¿no? Es lo que hemos estado trabajando. Ahora, en nuestro punto de análisis, perdón, aquí tendría que ser solamente N', ¿no? En nuestro punto de análisis, cuando esto lo llevamos al nivel de la cimentación, ahí es donde tenemos el caso de N al nivel de la cimentación, ¿no? Y es aquí, perdón, es aquí donde yo tengo que contrarrestar o comparar con Q, y decíamos, bueno, Q tiene que ser mayor o igual que las cargas al nivel de la cimentación para que esto pueda ser aprobado o sea viable en nuestro proyecto. Ese concepto sigue estando allí. Hay un caso también que se pudiera considerar transitorio hacia lo que serían estas cimentaciones profundas de las que queremos tratar. Y son estas cimentaciones semiprofundas, ¿no? En la cual son de una geometría mucho mayor y donde los materiales han sufrido cierto proceso. Por ejemplo, el reemplazo de materiales superficiales que son de baja calidad y que demanda pues una excavación algo, digamos, elevado en cuanto al volumen o los metros cúbicos que mover,
y luego colocar nuevos materiales recompactados que nos permita pues generar un terreno de mayor resistencia y eso demande una cimentación que no está tan superficial, ¿no? Son detalles, por ejemplo, en los cuales también las podemos considerar como una cimentación superficial y que pueden ser aplicables, por ejemplo, en las fosas compactadas o en los pozos compactados o cimentaciones de pozos, etcétera, que sí tiene esa cota, ¿no? Entonces, esa relación sigue siendo la misma, la que estamos viendo, y la verificación, ¿no? Esta verificación, por ejemplo, de que esto se cumpla, también se va a dar en este caso, ¿no? Tenemos que hacer ese cumplimiento, ¿no? Entonces, hay una lógica en cuanto a la elección de estas cimentaciones. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, lo que hemos estado viendo desde el inicio? Si abordamos un concepto de que Q como fuerza debe ser mayor que las fuerzas actuantes, ¿no? Que sería Q mayor que N sim de la cimentación, y que cuando lo hemos transformado a los esfuerzos, hemos determinado acá una, una capacidad admisible de carga o capacidad bruta, depende de lo que ustedes quieran analizar, en la cual para transformar esta fuerza a esfuerzos, lo teníamos que dividir entre el área de contacto, ¿no? Y entonces la capacidad de carga tendría que ser mayor que los esfuerzos transmitidos. Y esto es lo que hemos tratado de un inicio, ¿no? Porque esta información, ¿no? Estará en función de algunos parámetros, como vimos, ¿no? Phi, el parámetro C, el parámetro del ancho de la cimentación, de la profundidad de desplante, y de algunos factores, ¿no? Los factores de capacidad de cargas, N sub I, los factores de capacidad de forma, vamos a llamarle F sub I para incluir a todos, ¿no? Entonces, hay un concepto que podemos obtenerlo directamente de la información que nos da, por ejemplo, el laboratorio, ¿no? Porque estos valores CFI nos los da el laboratorio, ¿no? Estos valores me lo va a dar pues la necesidad de la parte arquitectónica, ¿no? Y también pues de los predimensionamientos que uno puede adoptar. Y en esta parte del análisis pues sabíamos que en un proceso de cálculo cualquiera, ¿no? El tener este metrado de las cargas y luego considerar esta carga o resultante final a nivel de la cimentación y compararla con Q, entonces me iba a dar la posibilidad, ¿no? De trabajar este área de contacto. Esa es la parte fundamental. Es más, nosotros podíamos haber hecho una primera estimación de ese ancho B desde un principio, considerando pues las cargas transmitidas por la estructura, ¿no? Por ejemplo, no tengo ningún resultado de laboratorio, no he hecho ningún trabajo de ejecución en el campo, sé que es la zona, por ejemplo, de Lurín, ¿no? De Lurín, y entonces alguien quiere predimensionar una cimentación y de pronto pues quiere también estimar un costo para saber de cuánto estamos hablando, pero no va a ejecutarse un estudio de suelo en este momento. Entonces yo pudiera decir, no sé, en función de lo que diga Lambe, ¿no? Lambe, Cuarevadillo, Sowers, Rey, no sé. Entonces digo, bueno, para este tipo de materiales que son unas arenas con limos y algunas gravas aisladas, ese valor de la capacidad admisible o capacidad de carga es 1.5 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? 1.5 kilos por centímetro cuadrado. Hasta ahí no he hecho ningún ensayo de los que sí demandaba hacerse al principio. Entonces tengo que va a ser una casa un hotel y va a tener 5 pisos, entonces comienza a hacer todos los metrados de carga, ¿no? Ya sabemos nosotros que en esa estructura pues estará involucrada pues una serie de pronto de pórticos, ¿no?
habrán algunos pórticos por ahí, ustedes modelan con sus programas, su software, etcétera, SAP, TAPSI, todo lo que tengan para modelar, y resulta de que determinan para cada uno de estos elementos, ¿no? La carga normal, el momento, el cortante, ¿no? El cortante, y si quieren ustedes esto lo pueden llevar a las dos dimensiones que le da el mismo software, le da pues esa posibilidad, ¿no? Ustedes tienen esta posibilidad de poder tener en las dos direcciones. La carga normal seguirá siendo la misma, por supuesto, pero aquí tendré yo de pronto un cortante en la dirección X, y por acá habrá un cortante en la dirección Y, y luego tendré acá un momento en la dirección X, y aquí tendré un momento en la dirección Y. Entonces hago todos los análisis, y para eso ya necesito un trabajo mayor, pero es lo que hemos estudiado nosotros de una manera puntual. Entonces, si yo reproduzco esta información apoyado de algún algoritmo, un software, mi problema se va resolviendo. Al final de cuentas, que tengo las cargas que están llegando para ser evaluadas y comparadas en este punto. Por lo tanto, yo tendré que considerar que este Q debe ser mayor o igual que esas cargas, ¿no? Que esas cargas que ya las conozco, que llegan al nivel de la cimentación, entre el área. Y uno de los problemas, inclusive, fue de los ejercicios o en el examen fue cuánto vale A, ¿no? Entonces yo tengo acá una posibilidad muy práctica de poderla determinar, haciendo esta comparación. Si A es cuadrada, entonces yo diré que A es igual a B por B. Es cuadrada y eso va a ser igual o mayor o igual que la raíz cuadrada que las cargas transmitidas entre la capacidad de carga del terreno. Y mi primera aproximación de la dimensión está resuelta. Por supuesto que esto tengo que comprobarlo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estoy trabajando solamente con data que he recopilado o que la experiencia me permite conocer. No he hecho ningún cálculo, pero con eso puedo tener alguna dimensión que me permite pues metrar el volumen de concreto, y sabiendo el precio unitario del concreto, más las columnas y vigas, y decir, mira, esto más o menos, acabados, qué sé yo, que casi puede existir algún porcentaje, los acabados pueden costarle casi lo mismo que el casco. Entonces, tengo un presupuesto para el proyecto. Esa lógica funciona. Pero nuestro problema comenzó cuando en estos procesos no tenemos, por ejemplo, cumpliendo esa demanda de que Q admisible sea mayor que los esfuerzos transmitidos, y empezaba a iterar el valor de B, que era lo que consideraba. ¿Y por qué iterábamos B? ¿No? Porque teníamos pues un conocimiento de la estratigrafía, y que en un algoritmo el cambio de variables no era tan complicado, ¿no? Me explico, por ejemplo, si yo tengo este perfil estratigráfico, ¿no? Y de este perfil estratigráfico, pues se manda estas condiciones, por decir algo, ¿no? Entonces tendría acá el suelo 1, suelo 2, suelo 3, y este suelo tiene un phi, tiene un c, tiene un peso unitario, etcétera. Entonces, que yo cambie o mueva la cimentación en esta dirección, mis parámetros no siguen siendo los mismos. Por lo tanto, calcular esa capacidad admisible, ¿no? Que está en función de estos valores, ¿no? Está en función de estos valores, va a mantenerse constante. Entonces, si yo hago variar el ancho B de la cimentación, tendré los mismos parámetros, y que empiezo pues a hacer la iteración. O sea, si no se cumple la condición de que Q, o Q en este caso, no sea mayor o igual que los esfuerzos transmitidos, ¿no? Perdón, que los esfuerzos transmitidos, ¿no? Sabiendo que estas son las cargas, ¿no? Entonces, voy a cambiar el ancho B de la cimentación. ¿Hasta qué? Hasta que esto se cumpla. Hasta que esto se cumpla, ¿no? Y entonces aquí
iba incrementando el ancho B de la cimentación, le iba incrementando, etcétera, pero tenía una restricción, que esto si es un pórtico tiene a poca distancia, ¿no? Una cimentación similar. Y esta cimentación similar también puede demandar pues una iteración, ¿no? Y de pronto aquí ya no hay mayor espacio, o sea, tengo una limitación. Si al llegar a este tope, en esta condición, Q sigue siendo menor que el esfuerzo transmitido, entonces he llegado al límite en la cual puedo iterar B y tengo que profundizar. ¿Por qué? Porque también aquí, como dijimos anteriormente, está la profundidad de desplante, ¿no? O de la cimentación para iterar. En este caso, por ejemplo, yo tendría que generar pues un trabajo de iteración y cambiar la condición a una mayor profundidad. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tipo de suelo pudiera ser en estos casos, por ejemplo, que me dan, esta condición no se logra con tanta facilidad? Les pregunto, ¿qué tipo de suelo creen ustedes que me va a dar esa situación de que por más que itero el ancho B, no logro revertir, digamos, esta desigualdad? A ver, aquí tengo. Arenas, contesta el señor Lega, ¿sí? Correcto. Entonces, ¿eso qué pasa? Que me está dando una condición, ¿no? Una condición en el cual pues tengo una debilidad en el terreno. El suelo no alcanza, por más que yo quiera encontrar una condición ventajosa como la que la resistencia sea mayor que los esfuerzos, no lo logro. Y entonces eso me obliga a tener que hacer otro tipo de iteraciones. Ya no en B, porque esto ya no se puede siquiera, se podrá juntar y el juntar me va a demandar que yo lo considere toda una losa, ¿de acuerdo? Todo junto. Pero de pronto tampoco me da esa condición, porque ahora cuando yo analizo la losa ya no solamente tengo estas caras, tengo que poner todas las caras que hay. Y si esto es un terreno rectangular, tengo que poner las que siguen al otro lado, ¿no es cierto? Porque estoy trabajando con una losa. Y no se logra esta desigualdad. Entonces, iterar con la profundidad para una condición que había comentado hace un momento, o sea, en cuanto al perfil estratigrafíco, ¿no? Yo tengo una superficie y por acá tengo un suelo y por acá hay otro suelo y acá habrá otro suelo. Cuando yo cambio la profundidad, digamos, estamos aquí en 1,20 m y ahora quiero 1,50 m y luego iré a tal vez a 2 metros, ¿no? Etcétera. Los valores de phi, c, pesos unitarios van cambiando, ¿no? Y acá tendré pues otros valores, ¿no? Entonces, en la iteración, en el algoritmo que trabaje, tengo que considerar esas condiciones. Ahora, no voy a comenzar, ¿no? Si aquí había comenzado tal vez con un ancho de 1,20 m, un B igual a 1,20 m, iteré hasta que llegó a ocupar todo el espacio, acá regreso a 1,20 m, regreso a 1,20 m, porque voy a trabajar otro tipo de iteración. Entonces, en mi fórmula de la capacidad admisible, ¿no? Que está en función de B, D, gamma, C, phi, etcétera, esto se mantendrá constante, ¿no? Se mantendrá constante y lo que voy a hacer cambiar es el ancho, la profundidad de cimentación. Y este valor se volverá iterativo. Entonces, determino esa capacidad para las cargas que están llegando, ¿no? A través de la columna. Si no se cumple, voy a tener que bajar la cimentación. Si no se cumple, voy a tener que bajar la cimentación. Si no se cumple, voy a tener que bajar la cimentación.
¿no? Y la voy a tener en algún momento, si comienzo a profundizar, y recuerden ustedes el reglamento 050 sobre lo que era una cimentación superficial, ¿no? Entonces, relacionada pues la profundidad de cimentación con el ancho de la cimentación. Entonces, ustedes aplican el reglamento y van viendo si es que esto sigue siendo pues en realidad ventajoso. Ahora, inclusive yo puedo bajar esa profundidad y lo que podría hacer es combinar con B y comenzar a iterar B, ¿no? Y de pronto ya B llegó también de nuevo a la misma condición anterior. Entonces vuelvo a profundizar, regreso a 1,20 m, ¿no? Y luego a esa profundidad comienzo a iterar B. ¿De acuerdo? Y pudiera suceder que esto tampoco se cumple acá. Esa de acá ya estaba iterada por B. Entonces, empiezo a hacer un análisis de bajar la profundidad y determinar la capacidad de carga para un B inicial. Igual, porque de pronto se logra encontrar antes, ¿no? Entonces, ir incrementando el ancho B y bajar luego, si es que no cumpliera, etc. O sea que aquí yo tendría que Q es menor que, o mejor dicho, ya, las fuerzas resistentes son menores que las cargas transmitidas. Aquí la fuerza resistente es menor que las cargas transmitidas para posición 1, para la posición 2, etc. Entonces, llega un momento en el cual, a pesar que ya sigo profundizando, ¿no? No encuentro ese equilibrio, digamos, buscado. Y entonces, para esas condiciones, como ya sabemos, ¿no? Tal vez en algún momento, si esto hubiera sido arena, iterando la profundidad yo alcanzo el equilibrio, ¿no? Pero, ¿qué tipo de suelo sería aquel en el cual, a pesar que sigo profundizando e iterando, no alcanzo a cumplir esta condición? ¿Qué tipo de suelo sería ahora? Les pregunto. Tendría que ser un suelo mucho más blando del que estamos pues trabajando, ¿no? Entonces, de pronto, hemos pasado desde las gravas, los suelos gravosos, ¿no? Hemos pasado a las arenas de pobre gradación, a las arenas limosas, hemos pasado a las arenas finas, qué sé yo, arenas arcillosas, y ahora ya estamos en una condición tal vez de suelos arcillosos, ¿no? Para que se dé, que yo siga iterando D y no se cumpla el ancho B, es porque ya estoy en una condición de suelos arcillosos. Y entonces ya se hace pues una cimentación antieconómica y tengo que comenzar a pensar de otra manera. Pues si yo lograra introducir un elemento como este tipo, digamos, un elemento armado, como una columna que llegue y se apoye en un lugar más resistente y le dé el sostén a esta parte superior, mi problema pudiera estar resuelto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo, que mientras que acá en esta fórmula que yo he estado aplicando de capacidad de carga, perdón, de capacidad de carga, este valor ha estado pues con una expresión de cálculo que involucra, por ejemplo, un medio del peso unitario por B, ¿no? Por B, por los N sub I, los factores de forma sub I, y la cohesión, y los factores de carga debido a la cohesión, por los factores de forma y profundidad de la cohesión, más recuerden que acá había un Q', ¿no? Un Q', por ejemplo, que también estaba afectado por los factores de carga y de forma, ¿no? Y etcétera. Este Q', aportaba un esfuerzo porque esto es igual que gamma por H, o sea, en cada nivel de cimentación aquí estaba ese Q'. Aquí a este nivel, aquí estará Q'. A este otro nivel, ahí estará Q'.
Pero cuando ya yo me voy hasta una profundidad donde me voy a apoyar en la parte baja, y aquí este me va a dar toda la resistencia, el valor Q' ya no me es muy útil. Entonces tengo que cambiar la filosofía, no solamente de la cimentación, sino del análisis mismo. Y esto en un programa integrado puede iniciar este proceso lógico y de manera secuencial que va eliminando situaciones. O sea, lo mismo que ustedes piensan y cómo lo van analizando de esta manera, lo pueden programar. Y ese programa comienza a eliminar y le puede dar un mensaje en el cual indique que la condición de cimentación superficial no se cumple y que debe cambiar el tipo de cimentación, y aparece pues lo que es el interés de ahora. La cimentación profunda, entonces ya es un elemento que me demanda pues una, un preámbulo basado en la limitación de la alternativa anterior, ¿no? Entonces, a pesar que he hecho todos los esfuerzos para poder cumplir con las condiciones iniciales, observo que la capacidad admisible del suelo es menor que las cargas impuestas o los esfuerzos transmitidos por la estructura. Y es allí donde ya tengo que comenzar a entender de que los suelos son de baja capacidad, ¿no? Los suelos son de muy baja capacidad de soporte, y entre esas podemos contar a los limos de pronto de baja compresibilidad, los limos de alta compresibilidad, las arcillas de baja compresibilidad, las arcillas de alta compresibilidad. En fin, ya estamos en una condición donde dentro del territorio nacional también las podemos identificar, ¿no? Zonas, por ejemplo, donde existan arcillas, limos, estamos pues en la zona de la Amazonía, en la zona de selva, selva alta, la altiplanicie también, y acá más cercano inclusive estamos en la zona de Chucuito, en la punta, donde los suelos pues están saturados y están ya alterados, casi materia orgánica, en el fondo marino, hay poca capacidad de carga, y entonces ya nos hace pensar de que las alternativas de diseño pues tienen que cambiar. Entonces, por eso es que también los apoyos pues en el fondo marino no es que se descansen en la superficie, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una zona con un nivel de agua. En la superficie marina, aquí hay restos orgánicos, ¿no? Todo lo que es materia orgánica de los mismos peces muertos, qué sé yo, escamas, espinas, material putrefacto, qué sé yo. Y por debajo también seguirá una gran potencia hasta que de pronto ya aparecen los materiales más sanos, ¿no? Sanos, entre comillas, por supuesto. Entonces, acá no podría colocar en la condición de querer hacer un espigón, que yo quiero hacer un espigón acá. Entonces estos van a tener que ser apoyados por estos elementos de cimentaciones profundas como los pilotes, pero tendrán que alcanzar esta zona de la grava acá. Entonces atraviesan esos suelos, ¿no? Tienen que atravesar esos suelos y llegar acá a apoyarse. Entonces, va cambiando ya nuestra forma de pensar, porque todo esto estará pues prácticamente incrustado en el terreno. Pero a mí me interesa llegar a este nivel para que aquí se apoye. Y ya este suelo ya no me interesa, ya. Ya no me interesa porque estoy prácticamente obviándolo, ¿no? Lo estoy ignorando, estoy pasando a través de él, y ya no me interesa como si me interesaba en la cimentación superficial, donde el Q' tenía valor. ¿Qué puede aparecer acá? Bueno, tal vez los movimientos del mar, la marea que va tumbando prácticamente estos elementos tendrán que estar arriostrados, o lo calculo. La presencia de un sismo que haga pues variar a este material, y eso, como está en el entorno del pilote, lo haga mover. Entonces habrá que estudiar tal vez las fuerzas horizontales también de este pilote resistente.
Inclusive, todo esto, por eso le digo, es todo un curso, ¿no? O sea, desarrollar estas investigaciones y algunas alternativas. Pero hemos llegado ya a esa necesidad, o sea, ya estamos en un requerimiento mucho mayor, ¿no? Y la zona del Callao, por ejemplo, los espigones, los muelles, etcétera, tienen que ser piloteados. Primero porque hay que atravesar el mar, ¿no? O sea, una de las condiciones aquí es que yo no puedo colocar una cimentación sobre el agua, pues, ¿no? Lógicamente. Yo tengo que atravesarlo, tengo que alcanzar. El mismo concepto es de los suelos de baja capacidad de soporte, ¿no? Tengo que atravesarlos y llegar a un lugar donde yo me pueda apoyar. Ahora, no siempre se logra, ¿no? Bien, entonces empieza ya otra filosofía de análisis, ¿no? En el cual hay que entender que un solo pilote puede soportar una determinada carga, pero ya nos hace pensar de que para colocar pues una edificación yo no puedo apoyarme una zapata en un pilote y la otra zapata en otro pilote. No, se genera ya una plataforma, ¿no? Una plataforma en la cual, como si fueran las patas de una mesa, sostiene al tablero y el tablero sostiene la estructura que quiero, ¿no? Aquí estamos observando casualmente esas cargas que no son ajenas a lo que hemos estado viendo, ¿no? Tenemos acá las mismas cargas normales, el momento que se genera, el cortante, ¿no? Y que está afectando a un pilote, pero que tiene acá un pequeño tablero, ¿no? Un pequeño tablero que le genera pues un mayor soporte a la parte superior. Pero el pilote que tiene, además de eso, si ustedes observan, hay unos esfuerzos alrededor de él, ¿no? Que estamos viendo en una sección, por supuesto, ¿no? Tenemos estos esfuerzos alrededor de él que están trabajando, ¿no? Es igual que yo quiera introducir, por ejemplo, llego a la playa con mi sombrilla y entonces quiero clavar la sombrilla en la arena, pues al principio es suave, ¿no? Es suave, 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 hasta que comienza a poner resistencia y cuando ya quiero introducir más ya no se puede. Por más fuerza que yo le pongo ya no logro, ya se equilibró. Esa fuerza de fricción que hay alrededor del tubo de esta sombrilla es lo mismo que sucede con el pilote, ¿no? Entonces hay una fuerza aprovechable acá, ¿no? Una fuerza aprovechable que en algún momento me va a servir, pero además cuando llegue la parte de apoyo, ¿no? Aparecen acá estas otras fuerzas, ¿no? Entonces, como eso está en el extremo y en la punta de pilote, si la incrustación de este pilote alcanza esta parte resistente y ahí se apoya, se dice que el pilote trabaja por punta. Pero cuando uno sigue incrustando y ya no tiene este punto de apoyo, por ejemplo en la selva, voy colocando un pilote y se va incrustando, 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 incrustando y no alcanza un punto de apoyo, porque yo no puedo esperanzarme en encontrar la grava ahí en la selva. Entonces no trabaja por puntas, sino llega un momento donde el suelo me opone resistencia porque la sumatoria de estos esfuerzos han compensado la carga que quiero colocar. Ese pilote está trabajando por fricción, no trabaja por punta. Entonces, el trabajo general en un diseño de esta naturaleza es la evaluación del trabajo por fricción y por punta, ambos. En algunas situaciones, el trabajo por punta puede ser tan bajo o tendiente a cero y yo tendré que compensarlo todo lo que sea, pues, por fricción. Es decir, se me ocurre que yo quiero que las cargas transmitidas, vamos a poner, ¿no? El Q transmitido de la edificación, ¿no? Tiene que ser menor o igual que el Q del pilote cuando trabaja por punta, más el Q del pilote cuando trabaja por fricción, ¿no? Porque aquí estaría yo compensando el trabajo de fricción y de punta versus las cargas transmitidas. Por supuesto que aquí pues abarca todo un análisis de estas cargas y cada una de estas abarca también su expresión, ¿no? Lógicamente, ¿no? Esto sería así. Entonces yo tengo que buscar un equilibrio que ya me va cambiando la manera de pensar y ahora ya estoy pensando en que el pilote tiene que trabajar
Primero por la fricción que pudiera haber y la punta. En esa playa que acabamos de ver hace un momento, pues el agua prácticamente no me está generando mayor aporte, solamente será la parte enterrada o hincada del pilote, que es la que va a trabajar tal vez como una fricción. Estos análisis comienzan ya a tener o demandar un poco más de reflexión acerca de lo que estoy haciendo. Pero la parte lógica se entiende, o sea, es eso lo que quiero. Ahora, que cómo calculo esta carga por punta, dependerá del diámetro, de la sección transversal del pilote, tal vez, de la forma, si llega de manera puntiaguda, si llega en forma plana, si es de sección cuadrada, de si es sección circular, eso va a cambiar y los aportes de los investigadores a lo largo de todo este tiempo han sido publicadas, ¿no? Y salen propuestas de cálculo de pilotes de acuerdo a tal o cual persona, ¿no? Por ejemplo, Meyerhoff es uno de los que también tiene una propuesta para pilotes, pero recuerdan que también había una para cimentaciones superficiales. Entonces hay investigaciones hechas y los métodos van tomando el nombre de la persona, ¿no? O de los investigadores. Entonces teníamos el método de Meyerhoff, el método de Bessick, el método de Terzaghi, de Brinch Hansen, etcétera. Igual sucede con los pilotes, ¿no? Dacu Quaresma, Aoki Belloso, Meyerhoff, igual va a aparecer. Entonces no es complicado en el sentido de que yo tendría que embeberme en esta teoría y saber qué dice Aoki Belloso, por ejemplo, ¿no? Dos personas que se dedican a la investigación, qué dicen ellos, cuáles son sus hipótesis, cómo calculo cada una de estas etapas o partes, y empieza ya un trabajo nuevo de investigación, ¿no? Entonces, gran parte de la, de la investigación ha sido desarrollado para elaborar, pues, tal vez tesis de doctorado, tesis de maestría y además, pues, algunas elaboraciones de software, etcétera. Pero la parte conceptual que el ingeniero debe entender qué es lo que sucede y después formalizarlo por algún método que ya exista o plataformas tecnológicas que me ayuden a procesar con rapidez, ya es la parte secundaria. Si yo no entiendo lo que está sucediendo, usar el programa de pronto me va a dar algún resultado, ¿no? Pero meto valores y asumo otros, ¿no? La mayoría los asumo, entonces lo que me estaría reportando es bastante flojo la investigación. De eso se trata, entonces yo comienzo a darme cuenta cuáles son esos esfuerzos que van trabajando con el pilote y ya voy definiendo algunos allí y estoy especulando acerca de algún trabajo comparativo que me diga que esto es correcto o viable, ¿no? Estos pilotes comienzan a clasificarse y por eso le decía yo, hay volúmenes completos acerca de pilotes porque hay tipo de pilotes, secciones de pilotes, material del pilote, forma de colocar el pilote, estilos. Entonces van clasificándose por capítulos y subcapítulos. Hay muchas tesis desarrolladas para ellos, ¿no? Que ustedes pueden revisar en la biblioteca. Hay libros que hablan sobre estos temas, ¿no? Pero una de ellas es, por ejemplo, la manera como se colocan estos pilotes, o sea, el proceso constructivo. Una facilidad es aquellos que son vaciados in situ, ¿no? Es decir, genero acá una excavación, ¿no? Genero la excavación como estamos viendo acá. Esta puede ser una perforadora que dependiendo del tipo de suelo puede ser helicoidal y entonces trabaja como el taladro, como el birbiquí, y cada vez que esto rota, entonces el material comienza a salir y comienza a copiarse en algún determinado lugar, ¿no? Y hace la perforación, ¿no? Y luego que se hace la perforación, puedo perfilar, digamos, con otro equipo y compactar la parte baja, ¿no? Voy compactando y luego lo retiro, ¿no? Y de pronto también acá puedo hacer la limpieza o empañar, pañotear, digamos, las paredes, o tal vez colocar acá, esto vendría de una concretera, puede ser una bomba de concreto, ¿no? Concreto.
Entonces, voy llenando desde la parte baja de concreto y voy llenando este material, ¿no? Y concluyo con este pilote ya terminado. Tengo un punto de apoyo, pero es uno, ¿no? O sea, todo esto no es que sean 5 pilotes, por si acaso, es el proceso, ¿no? Inclusive puedo instalar acá armaduras, digamos, y bueno, esto ya para qué tiene estribos, sería que ser un sistema helicoidal, digamos, de amarre de los fierros, qué sé yo, ¿no? Y luego vacío el concreto. Entonces tengo algo más resistente. Y seguramente que ya eso me hace pensar de que este sistema pues lo tengo que colocar en todo el área, ¿no? En todo el área. Y se acuerdan que la primera parte que estudiábamos en el caso de las cimentaciones profundas, decíamos que estos pilotes se van a clasificar, ¿no? En función a la resistencia que tienen, ¿no? Resistencia. ¿No? Entonces, por ejemplo, este pilote quiero que soporte 70 toneladas, ¿no? 70 toneladas. Entonces, van a tener que ensayarse esos pilotes para que pueda resistir 70 toneladas. Para resistir 70 toneladas quiere decir que yo le voy a cargar las 70 toneladas y este pilote no se va a incrustar más. Entonces ahí en algún momento yo les hablaba pues que hay unos ensayos de capacidad de carga de pilote, se coloca el marco de reacción, acá hay una gata hidráulica, la gata hidráulica comienza pues a presionar hacia abajo al pilote, acá hay un medidor de los esfuerzos, ¿no? De la carga, y hay una serie de formímetros también que van evaluando pues cuánto se deforma. Entonces esto comienza a subir, está en cero, y esto debe mantenerse en cero, la deformación, ¿no es cierto? Pero esto comienza a subir, va por 50, llega a 60, y en 60, por ejemplo, aparece una deformación, aparece un valor. Entonces, no va a soportar las 70 toneladas, como es lógico. Entonces, tengo que hacer un descabezado de esta parte, ¿no? Soldar aquí tal vez algunos fierros de pronto, ¿no? Y continuar, digamos, ese trabajo, ¿no? Ese si fuera un estilo de pilote como los hincados, ¿no? Entonces tengo que buscar una solución porque me doy cuenta que no lo he alcanzado, ¿no? Bien, en este caso de los pilotes vaciados in situ, pues yo tengo ya un cálculo, una cierta seguridad, un factor de seguridad de la longitud del pilote, y estoy más del lado de la seguridad que en la incertidumbre, ¿no? Entonces, hay un proceso, por ejemplo. Esos son los vaciados in situ. Pero también, para poder hincar, los pilotes hincados, por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no? Acá hay un pilote que ustedes lo están observando, ¿no? El pilote parece que tiene una sección transversal, ¿no? De tipo cuadrado, ¿no? Definitivamente es prefabricado, ¿no? Prefabricado, ¿no? Ahí, a veces lo prefabrican, los compran así, o en obra generan una serie de encofrados, le colocan la armadura y vacían el concreto. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, una especie de encofrados ya terminados, ¿no? O sea, tengo de madera, ¿no? Y entonces aquí voy a colocar la armadura, ¿no? Y esa armadura pues tiene los estribos, qué sé yo, ¿no? Todos los estribos. Y, y luego que coloco todos los estribos, ¿no? Entonces, vacío el concreto, aquí está la armadura, vacío el concreto, luego enraso, desencofro, ¿no? Que ya en este caso me conviene que sean pues encofrados metálicos, prefabricados, porque no se coloca un pilote, se colocan una serie de pilotes, ¿no? Y los voy apilando, pues voy apilando todos los pilotes en algún lugar, ¿no? Entonces voy colocando los pilotes allí apilados y están listos para ser transportados al lugar, ¿no? Esto, por ejemplo, sucede pues cuando yo tengo que
que cumplir con una obra, y en la obra pues tengo que colocar mi taller ahí en el lugar, porque si estamos hablando que esto se puede hacer en la zona de selva, donde los suelos son arcillosos, necesito pilotes, yo no puedo mandar a pedir de Lima que me envíen 50 pilotes de capacidad de 70 toneladas, pues, ¿no? Tengo que fabricarlos ya en el lugar. Pero está todo el control de calidad, por supuesto, allí. Entonces, miren la logística que habría que manejar en este tipo de obras, ¿no? Lo que estamos viendo al costado de este pilote, por ejemplo, ¿no? Aquí está el martillo, ¿no? Yo tengo un martillo que se iza con un cable, ¿no? Y acá estará pues el motor. Entonces este martillo sube hasta el tope y le dan caída libre. Y al caer, la siguiente posición del piloto estará por acá. Al caer una vez más, la siguiente estará por acá, ¿no? Al caer una vez más y así lo van enterrando. Es como clavo y martillo, ¿no? Entonces, va a llegar un momento donde el clavo, por ejemplo, inclusive ya va teniendo resistencia de acuerdo a la adherencia de la misma madera. Igual va a suceder acá. El suelo comienza a aplicar, es decir, comienza a haber una cierta fricción ya alrededor del pilote que es más complicado, ¿no? Entonces necesita una mayor cantidad de golpes para hincar. Pero está estudiado y calculado en base a un diseño cuál es la longitud de este pilote. Esa longitud del pilote tiene que comprobarse en obra. ¿Por qué? Porque una cosa es el cálculo en gabinete, ¿no? Con toda la información, por supuesto, pero una cosa es ese cálculo y otra cosa es que realmente funcione en la realidad. Tengo la oportunidad de verificarlo en la realidad, entonces voy a tener el caso que les hablaba hace un momento, ¿no? Aquí está el pilote ya hincado, digamos, ¿no? Ahí está el pilote hincado. Este pilote debe tener 70 toneladas de capacidad. Entonces, le coloco la gata hidráulica acá. La gata hidráulica pues está prácticamente empernada en un perfil de acero. El perfil de acero está anclado en esta zona, ¿no? Como estaba explicando, y comienza el ensayo, ¿no? Entonces aquí me va a marcar cuál es la resistencia del pilote y voy a tener acá monitoreado pues las deformaciones que puedan existir, ¿no? Deformaciones. Entonces, por supuesto que esto está fuera, apoyado fuera del mismo pilote, ¿no? Entonces hago ese ensayo y verifico si la resistencia del pilote verdaderamente no se mueve cuando yo llego a las 70 toneladas y tal vez una holgura que va a depender del diseñador, el pilote está bien ¿en qué? En la longitud, perdón, en la longitud elegida es ok. Si no llega a las 70 toneladas, si el pilote ya genera deformación acá, hay lectura de asentamiento, o sea que en 60 toneladas yo lo presiono y se sigue hundiendo, quiere decir que no va a soportar las 70. Entonces, desmonto todo este sistema que estamos viendo aquí, ¿no? De pronto es un pilote circular, desmonto, descabezo, dejo los fierros libres ahí, dejo los fierros libres y sueldo otros fierros acá, sueldo otros fierros, ¿no? Lo vuelvo a colocarle sus estribos silicoidales, encofro esto y vacío concreto y lo vuelvo a llenar. Viene la máquina y lo termina de hincar, lo vuelve a hundir. Y una vez que ya se ha hundido la longitud que estimo o he calculado, lo vuelvo a probar y verifico si es que alcanzo o no las 70 toneladas. De pronto esto tenía 20 metros, el inicial. Y acá le estoy aumentando 3 metros más. 3 metros más.
y con 3 metros o 23 en total cumple las 70 toneladas. A partir de ahí, ¿no? Como respuesta, L debe valer 23 metros. Entonces, la fabricación de estos pilotes tendrán que ser de 23 metros y comienzo a producirlo como tal. Y cada cierto número de pilotes haré un ensayo complementario de carga. Si la cosa se comprueba, vamos por buen camino. Si no, hay que ir corrigiendo. Recuerden que esto va a soportar una estructura mucho más adelante, ¿no? Entonces, hay también ese tipo de pilotes hincados que tienen que haber sido prefabricados en algún lugar, ¿no? Una, una diferencia con respecto al pilote vaciado in situ es que no necesariamente el pilote vaciado in situ tiene armadura. Si la tiene es porque así demanda los diseños, pero no la necesita, porque lo que más quiero yo es que trabaje. Es más, se entiende que esta armadura de un pilote hincado la necesita porque el pilote es prefabricado y lo voy a tener que izar. Es decir, voy a tener que dejar aquí en este proceso algunas orejas para que de aquí lo cargue la grúa, ¿no? Lo cargue, lo coloque vertical en el terreno y el martillo comience pues a golpearlo. Entonces necesito la flexión me la tiene que dar el acero, ¿no? El concreto trabaja con presión. Entonces, sí se puede entender que un pilote prefabricado de concreto tiene que tener armadura. En cambio, en el pilote vaciado in situ no necesariamente lo puede tener, ¿no? Una de las condiciones, por ejemplo, es que se diseña esa armadura también, ¿no? De número de fierros, de dónde a dónde voy a colocar estas orejas para izarlo, ¿no? ¿Qué longitud puede permitir? Porque no crean ustedes que no se flexiona. Esto, lo cojo de estos dos extremos y el pilote izado puede estar flexionándose, ¿no? Entonces, tiene que tener un diseño, ¿no? Yo recuerdo que este curso lo llevé con el ingeniero César Fuentes Ortiz, muy interesante, ¿no? Su especialidad son puertos, muelles, y entonces vimos la parte del diseño estructural también del mismo pilote, ¿no? Hoy en día tienen las facilidades también ya de software. En ese entonces lo hacíamos uno por uno a mano y lo íbamos calculando, pero gran parte de esto le permite entender lo que sucede y cómo funciona, ¿no? Entonces, esa importancia, la potencia del martillo, ¿no? La energía que genera en el golpe, todo eso se estudia. El cabezal, porque miren, yo no puedo golpear acá directamente, ¿no? Entonces muchas veces hay un capuchón acá que se le coloca metálico para que golpee. Si no, pues termina destruyéndose el pilote. E inclusive hay pruebas que verifican si en la incrustación del pilote o en el hincado, el pilote no se partió. Porque miren, el pilote puede partirse en el hincado, pero no se mueve y queda alineado uno con otro. Pero su trabajo ya no es integral. La resistencia ya no es de toda el pilote. Por ejemplo, me explico, si yo estoy trabajando un pilote por fricción, pues la fricción es a toda la longitud y alrededor, por todo el perímetro. Pero si aquí ya está partido, ya acá hay una pequeña sumatoria sub 1 y acá habrá otra sumatoria sub 2 y esto no lo va a soportar. Pero el pilote no se separa. ¿Cómo verifico yo que el pilote está trabajando integralmente? Pues hay métodos que permiten conectar un circuito eléctrico en estas barras y verificar que en los testers se verifique que hay continuidad, ¿no? O sea, que la corriente llega y pasa y entonces se calcula que efectivamente está integrado el trabajo del pilote. Es otra prueba más, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas que uno no las podía ver antes, ahora hay equipos que pueden medir. Entonces, vean ustedes que no es, digamos, cosas que sean
increíbles o cosas muy complicadas, pero sí hay que tener mucha reflexión acerca de lo que se está haciendo, observar y entender la parte conceptual, viene el cuestionamiento y bueno, llamaremos al especialista en todo caso, pero el cuestionamiento nace de ustedes, ¿no? Como ingenieros residentes, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Y qué pasaría si esto? ¿Y qué pasaría si lo otro? ¿Y qué sucede acá? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y cómo lo resolvemos? Esos cuestionamientos les permiten a ustedes ir solucionando sus problemas, ¿no? Observen también en la lectura de los expedientes técnicos también, ustedes al leerlo, imagínense el proceso constructivo. A veces se generan muchos vacíos. A veces esa articulación que le hablo siempre entre las especialidades se pierde y entonces ya no se tiene información y se piensa que los expedientes están bien hechos. ¿Y dónde nos damos cuenta? En los vacíos que encuentra el contratista cuando lo quiere ejecutar. ¿Y ahora qué hago? Dice. Entonces nos damos cuenta de que algo nos faltó, ¿no? Entonces, ese detalle de que tiene la minuciosidad, la rigurosidad, bien entendida del diseño, del proceso, es importante. Y si esto lo llevo a planos, mucho mejor, ¿no? Entonces, el ingeniero no solamente que diseña está cuidando todos estos detalles, sino que además lucha contra el tiempo porque tiene límites de entrega, ¿no? El contratista convive con la obra, o sea que él sí va a detectar todos los problemas que de pronto usted se olvidó, lo va a detectar él. Y es a veces un poco incómodo en el sentido de tener que hacer algunas correcciones de su estudio, ah, sí, no lo vi, no, no me di cuenta, no, que no, pues esas cosas ya no se va a dar en la vida profesional, ¿no? Bien, entonces hay ese tipo de trabajos también. Vean acá cómo funciona este pilote en cuanto a a la generación de esfuerzo, ¿no? Acá tenemos una cara como es lógico, ¿no? Lo que ustedes van a observar en los diferentes libros, textos o libros especializados, está el trabajo del fuste, ¿no? Del fuste, que genera una fuerza de fricción a los costados, ¿no? Una fuerza de fricción, como estamos observando acá, ¿no? Y trabaja pues alrededor del pilote. O sea que yo lo puedo calcular, claro, si determino la fuerza y sé cuál es el área de la longitud del, del pilote en cuanto a lo que he hincado y sé la sección transversal, pues tengo toda el área superficial, ¿no? Y el área superficial, por la fuerza de fricción, me da una fuerza total debido a la fricción. O sea que es así de obvio, ¿no? Y el extremo del pilote tiene una reacción que genera su propia sección transversal ya como área, ¿no? Y tendrá pues un esfuerzo también debido a la punta. O sea que aquí tenemos ese tipo de trabajo. Cuando vemos esto, por ejemplo, donde un pilote, prácticamente acá hay una arena, acá hay un material más resistente, ven en la estratigrafía, ya. El pilote ha atravesado este material que tal vez no le es de importancia. ¿Por qué? Porque es fangoso, es orgánico,